Vamos a quedar de pie. Señor Dios, clamamos a ti por el poder de la sangre del Señor Jesús. Presentamos en tu altar nuestras vidas. Pedimos renueva nuestra comunión. Clamamos así en nombre del Señor Jesús. Amén. Los hermanos pueden tomar asiento. Una estrofa. Bien, hermanos, nuestro asunto está aquí. Puede quedar aquí, en el lugar donde usted quisiera. Me va a ayudar. La oposición del mundo al proyecto de Dios para el hombre. Dios hizo un proyecto para el hombre. Y el mundo se opone desde el primer día. Entonces, hoy por la mañana, vimos cómo fue la oposición del hombre, del adversario, del mundo. Podemos hablar del mundo. Cuando uno habla del mundo, puede hablar del hombre y el enemigo. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo se llamó el proyecto de oposición del hombre y del mundo al proyecto de Dios? ¿Cuál es la designación que usted le daría? Mis hermanos están aquí. Los que están aquí pueden responder. Pueden responder de dos formas. Pueden decir rebelión, desobediencia. Entonces, el proyecto de Dios quedó establecido. Y a partir de allí, el proyecto del hombre. Los hermanos van a percibir una cosa. En toda la Biblia, uno tiene hombres que agradaron a Dios y hombres que no agradaron a Dios. La clasificación al respecto de hombre y del comportamiento del hombre es esa. Los que agradaron y no agradaron. Saúl no agradó a Dios y David sí. Entonces, hombres que no son perfectos, pero que agradaron a Dios por causa de la obediencia. Entonces, la obediencia al Espíritu Santo, al proyecto es el secreto de la relación del hombre con Dios. En la desobediencia, el hombre usó ¿qué? Él usó la razón. Entonces, ¿cuál fue el elemento, los elementos que llevaron al hombre a la razón para la toma de la decisión? O sea, tú no vas a morir y vas a ser igual a Dios. Tú no vas a morir, entonces no pasó contigo, pero pasó con otra persona. Y así dijo, pasando en todo lado en su vida. Si uno se puede caer con la cabeza abajo, no importa. Tú vas a ser igual a Dios. El hombre vive esta vida pensando en esto aquí, en el suelo. Ese es el gran problema. En la Biblia dice así, si sus riquezas aumentan, si uno habla de riqueza, no es simplemente aquello que es dinero, material, sino aquello que te prende al suelo. No pongáis en ella tu corazón. No es una cosa que necesitamos explicar aquí, porque todos ya conocen. La oposición a Dios, ella vino a establecerse. Vamos a ver parte del Nuevo Testamento. Vamos a dejar
Y vamos a comenzar al final del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó al final del Antiguo Testamento? Los profetas dejaron de hablar 400 años antes de Jesús. Cuando ellos dejaron de hablar, ¿qué pasó? Ellos dejaron de hablar y Dios no fue más escuchado. Pero Él hablaba. No se necesitaba que Él diga nada. La profecía que vino desde allá arriba, la reacción y la rebeldía a la profecía vino después. Vinieron en puntos, pero continuaron. En las épocas de Jezabel, en el caso de Elías, no tenían lugar. Entonces hubo un punto. Nadie podía profetizar por el pueblo porque nadie escuchaba. Entonces tiraban a un calabozo porque no querían a nadie. Predicaba y nadie escuchaba. Esa era la preocupación del profeta Jeremías. Continuando al final, 480 años aún, ahí Dios habla de hablar. Dios para de hablar. Y escoge un cuerpo a quien podía hablar. Y este pueblo ya no quiere escuchar más de Dios. Ya no quiere escuchar más a los profetas. No quiere escuchar. ¿Qué pasó? Dios paró de hablar. ¿Qué fue lo que Él dijo? El Espíritu, el proyecto de Dios, fue parado y entró el proyecto del hombre. E inmediatamente aparecieron los filósofos. Entró la filosofía de Sócrates, de Platón, Aristóteles. Anteriormente ya existían otros. Pero estas eran sofistas. Se clasificaron en el proyecto siguiente. Uno era el proyecto que llegaba al mundo, el caso de Pitágoras, que era un filósofo, pero un gran matemático también. Imaginando también un mundo dentro de... Todos era geometría, hizo todo dentro de la matemática de física que solo él podía hacer. No había otros detalles. Pero después vino Protágoras. Él no es un mundo físico, simplemente. El centro de todas las cosas es el hombre. Entonces Protágoras dijo así: el hombre es el punto en el que convergen todas las cosas. Entonces, era el pensamiento llamado antropológico. Entonces, llevando de lado, todos los que están escuchando, Anaximandro, Anaxímenes, una serie de ellos, se colocaron después de muchos problemas y comenzaron a hablar. Cuando Dios dejó de hablar, entra la razón. Cuando entra la razón, Israel dejó de oír la voz del Señor y quedó igual a un mundo que está alrededor, a los pueblos que estaban alrededor. Y se llama apostasía. Es dejar aquello que Dios quería para Israel y seguir igual a los que estaban al mundo allá afuera. Entonces vamos a ser igual al mundo. No queremos ser ya pueblo de Dios. Está bien. Allí estaba la definición filosófica. Y allí, ¿qué dijo el filósofo? Él fue allá al frente y dijo así: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. La Biblia dice así: Jesús conoce mis pecados y él aceptaba todo, pero Él dijo así: sóndame, oh Dios, y ve si hay en mí algún mal camino. Y ve mis pecados que son ocultos. La filosofía dice así: no. Él dice así, él va allá al frente y dice: antes y luego del derramamiento del Espíritu Santo, él dijo así: no necesito del Espíritu Santo. El hombre es la medida de todas las cosas y el hombre sabe muy bien qué va a hacer. La filosofía valorizó al hombre. Es muy buena. Es muy bueno esclarecer los asuntos que estamos mandando aquí.
filosofía es aparte un encanto. Tenemos un mundo que tenemos de filósofos aquí en Brasil. Todo el mundo en Brasil aquí es técnico. No hay ningún problema. Para pedir de 7, de 10, no. Pero la filosofía que está en la cabeza de 7 billones, queremos decir, de millones de habitantes que está en la cabeza de ese hermano que está aquí, de América Central, del que está allá en la cabeza, del que está en Brasil, ni del vecino de él, ni del que está cerca de él, no está. Uno piensa, uno puede concordar con su vecino, pero está bien, es cuestión de gentileza. Hasta cierto punto uno puede concordar con alguien, pero ahora no. Yo soy amigo del presidente, ahora ya no soy. Ahora estoy en contra de él. Es normal. El hombre, en su manera de vivir y de existir, él escoge la mejor forma. Existe una filosofía llamada genérica. Uno tiene una filosofía, otro tiene otra filosofía. Vamos a juntar los dos, pero lo que está en la cabeza de uno al otro. Y es eso que el mundo está viendo aquí. Cada vez vemos así. Son derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos, que es la última carta, que es el periodo de la iglesia, de la Odisea, la palabra viene a decir que es pueblo que está ahí, que quiere justicia. Cada uno quiere su justicia, cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene una filosofía. Existe la filosofía de los filósofos, aquellos que son superdotados, hombres inteligentes, notables, con sencillez en la poesía, en el arte, en la política. Todo el mundo tiene eso. Hasta aquellos que vienen de aquí a allá. Son muchas cosas que pasan. Podemos decir la poesía. Hay todo un género de poesías, pero hay una que uno no puede descubrir. Que uno no descubre si no sabe qué está diciendo del sueño que él tuvo. Entonces es diferente. Esto es notable para un tipo de poesía. Y nadie imita. Ni el poeta, nadie imita. Uno imita, rima, pero la poesía, porque uno no sabe el origen de ella, que es el sueño. Y el sueño solo entiende es el ciudadano que tuvo el sueño. Y cuando él tuvo el sueño, tú nunca entras en el sueño. Tú puedes descubrir algunas bobadas ahí, pero... Entonces, filosofía es eso. No es para dar ningún problema. Hoy, filosofía está en el mundo y hay algunos que piensan que son filósofos. Ya hasta parecen. Se dejan la barba crecer, no toman baño, dejan sus uñas crecer y no hablan nada. Y todo el tiempo está esperando ¿qué? Pero es filosofía. Es que alguien lo está sustentando al filósofo de estos días. Pero filosofía no es nuestro caso. No estamos contra la filosofía, ni contra la estupefacía, no. ¿Qué quiere el filósofo? El filósofo quiere lo siguiente. Él quería que la vida fuese mejor para las personas. Entonces yo pregunto, ¿cuántas personas que hubieron aceptado determinadas filosofías que han mejorado de vida? ¿Cuántas? Que yo sepa, por la filosofía, uno va a la sociología. Pero vean, hay mucha gente en esto. Existe una filosofía genérica, existe otra filosofía que yo ya hablé, que es específica, es salir y decir una frase, conócete a ti mismo. Hay otras frases, la razón, que la misma razón desconoce. Son una serie de textos y frases y otros escritos que nadie puede descubrir. Porque cuando uno quiere descubrir aquello que no consigue. Él consigue solo lo que él conoce, aquello que es conocido. Filosofía no viene de un desconocido, de algo que viene a ser. Esto es básico de la filosofía. Filosofía es del conocido,
no es de la revelación. Entonces, de aquello que tú conoces, haces filosofía. No existe otro lugar, no existe otra base para hacer fundamental que no sea aquello que ya es conocido. Vean qué pasa. La filosofía entró y avanzó, y Jesús nació, murió, resucitó, y pasa a la iglesia ahora a vivir de aquello que él creía que la iglesia. Cuando él manda el Espíritu Santo, él coloca la comunión. Vean, mis amigos, tú no vas a hablar nada al respecto. No vas a decir nada. Que Jesús es bonito, que Dios es grande, Dios es bueno. Eso es muy cierto. Ahora, revelación, solo por el Espíritu Santo. Uno va a tomar la Biblia, vas a leer la Biblia. Letra, 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 pura letra. Está muy bien. Es bueno leer la Biblia, es muy bueno. A uno va a estudiar, va a aprender, va a meditar, está todo muy bien. Ahora, una cosa es tú saber aquello que el Espíritu dictó como inspiración que está en la Biblia. A los escritores de la Biblia llamados adiógrafos, ellos tenían inspiración. Toda la Biblia es inspirada. Ahí yo vengo aquí y veo el texto de la Biblia que dice así. Yo voy a traer al respecto de este texto de la Biblia, vamos a hacer una interpretación. Entonces, esa interpretación está haciendo una interpretación. Uno saca de la cabeza la interpretación, está todo bien, dentro de la interpretación porque es dentro de su cabeza. Tú eres tonto, porque vas a pasar a otras cosas. Ahí yo pregunto, esto aquí que es inspirado, tú haces interpretación y esto te va a llevar a la eternidad, ¿sí o no? No. Porque esto que está aquí no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí no necesita el Espíritu Santo. La interpretación es razón, es materia. No se necesita del Espíritu Santo para esto. Si uno, mi hermano, no tiene eso en la cabeza, uno va a comenzar a hacer filosofía y va a comenzar a hablar bobadas. Todo el mundo ya dice esto. Pero aquí entonces, cuando uno llega aquí, uno va a llegar a aquello que es interés, que es la revelación. Entonces tenemos inspiración que explica la revelación. Aquello que fue inspirado aquí, el Espíritu Santo revela aquí. ¿Cuál es la fecha? ¿10 años, 20 años, 1 milenio, 2 milenios? Es el mismo Espíritu. ¿Por qué es el mismo Espíritu? Porque está hablando en términos de eternidad. Cuando uno habla de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, ellos están actuando en otra medida, la medida de la eternidad. Entonces, la eternidad no tiene tiempo, no tiene espacio. La eternidad es aquello que no se mide. Hoy por la mañana es inclusive ver el verbo. ¿Cuándo comenzó la eternidad? ¿Tiene una marca? No tiene. Porque la eternidad es en la preexistencia. Él no necesita dar satisfacción a nadie, a ninguna de estas pobres criaturas que están aquí como yo. El hombre comienza a entender qué sabe y qué no sabe. Vamos a ver. A partir de la iglesia primitiva, la gran dificultad de la iglesia fue cuando comenzó allá, más o menos 100 años, la iglesia tenía 100 años, entró un grupo de filósofos aquí, y Pablo dijo así, cuidado. Él habla en Colosenses, primero habla al respecto de filosofía. Él muestra que los filósofos que entraron aquí, ellos entraron en el periodo llamado helenístico, donde todo el entendimiento de la iglesia, toda la sabiduría griega, no solo en aquellos, sino los históricos, los epicureos, los griegos, que fue un desdoblamiento de todos los temas, y otros más. Inclusive,
los areópatas. Todo aquel grande teatro era para discutir filosofía. Fue ahí que entró a un Dios desconocido que no conocen. Entonces ven aquí. En el caso de los 100 primeros años, fue el periodo llamado helenístico. Dominó la filosofía. ¿Por qué? Porque los romanos, que tenían el gobierno del mundo de aquella época, no tenían interés ninguno en que los pueblos quedasen independientes. Ellos querían dominar. Entonces, para dominar, ellos creaban escuelas, discusiones, y ellos traían la filosofía de los griegos. No solo la filosofía de los griegos, era filosofía de los grandes, de los griegos, filosofía y ciencia. Quedaron ciertas las guerras. El centro de Babilonia, ahí el Darío, el imperio medo-persa, que hicieron una guerra de una forma que tenían las leyes que eran elaborados del imperio árabe. Ella tenía una sumatoria de conocimientos y de culturas que era inimaginable, que estaban sumando todos los imperios que vinieron antes de él. Pero la filosofía era lo que unía todo. Y ellos como romanos sabían de guerra, pero no sabían de cultura. Entonces la cultura estaba exactamente en la filosofía. Y fue en este primer periodo, que en el primer siglo, cuando el cristianismo iba a entrar, y él iba a entrar aquí, solo tenía una salida. Entonces, que era a través del Espíritu Santo. No tenía cómo entrar, por la razón. No había necesidad de explicar que Jesús murió, resucitó. Quien creía tenía que ser por revelación. Ahí en Pentecostés, 5.000, 3.000, era por revelación. No fue por Pedro. Vamos a ver aquí. Los 100 primeros años fueron muchas expresiones filosóficas surgieron aquí. Algunos filósofos, como Justino, Juliano, y otros diversos otros. No recuerdo el nombre aquí, hasta algunos que escribieron varios orígenes. Tenían otros de Cesarea, otros filósofos. Justino, por ejemplo, él usaba capa de filosofía. Él dice que se convirtió. Él habla que se convirtió. Solo que no se sacaba la capa de filósofo, porque él entendió que el ministerio de Jesús era filosófico. Porque él era el único filósofo que tenía sectores que murieron por él, que no cambiaban, que eran los creyentes, que eran los que iban a las hogueras. Ahí él comenzó a decir que eran pobrecitos. No. Él no cambiaba. Ahí Justino dice así, eso es filosofía. Y quieren ver una cosa, que es que él pensaba que el cristianismo de Cristo era una parte de la filosofía de Cristo y no era una revelación del Espíritu Santo. Mis hermanos, están viendo la confusión, cómo está aquí. La iglesia primitiva entra en una lucha, primero, de los llamados teólogos. Los teólogos fueron los grandes responsables por la filosofía. Fueron los teólogos. Los teólogos decían, a la teología es el entendimiento de los griegos, de Aristóteles, de Platón, y viene al respecto de Dios. O sea, es el entendimiento al respecto de Dios. Estaba relacionado con dos aspectos, donde Dios, Él se revelaba a través de la poesía y a través de la filosofía. Entonces, Dios era a través de la materia, a través de la poesía. A través de la poesía era mística. Y Dios de la teología, que Platón y Aristóteles entendían como teología, era esta. Dios era místico, era el misticismo. Entonces, aquello que ya estaba aquí era la poesía de los griegos que estaban allá, de varios otros nombres. Pero ven aquí,
Pero el texto en verdad que estaba hablando era Dios en plural, Dios en el misticismo. Entonces un Dios para cada cosa. Ese es el entendimiento que ellos tenían ahí de teología. Entonces teología para ellos no era el Dios verdadero, porque era una manifestación de varias operaciones o varios elementos que eran llamados de Dios. Era un Dios para cada cosa, un Dios del misticismo, un Dios del vino, un Dios del amor, de aquello que la filosofía ya observaba, para dar al hombre condiciones de ser buenito. Eso no aconteció. Por tanto, en este periodo pasado, los asuntos caen. Después del primer siglo, ellos van a pasar directamente. Entró el cambio del entendimiento doctrinario. La doctrina que tuvimos los cuatro principios doctrinarios fueron acabados y entró la razón. La razón no tenía cómo manifestarse. Y entonces era necesario tener un sentido de que Jesús es el Salvador. Yo tengo que decir que el Salvador era Pedro o Sebastián. Pedro o Sebastián no. Entonces yo saco la fe y entro en la razón. Entonces Pablo era buenito. María, ella era querida, era la madre de Dios. Todo el mundo conoce ya estas cosas. No estamos hablando aquí no estamos hablando mal de ninguna religión, es cuestión de cada uno. Pero hubo un cambio de aquello que era espiritual para lo material. Si uno va a descubrir esto todo el tiempo, entonces se alcanza un interés material. Cuando entra en el Imperio Romano, con Constantino, él hace el edicto de Milán y dice, ahora todo el mundo va a ser parte de mi gobierno, va a ser creyente. Entonces los paganos simplemente, que no tuvieron un nacimiento, se volvieron creyentes. Entonces la filosofía que dominó el cristianismo fue la filosofía pagana. La filosofía no era del cristianismo más. Ahí vino Agustino y dijo en 420, 415, y dijo así, yo me convertí, yo acepté el Evangelio. Solo Jesús salva, pero el hombre hace de mediador. Entonces él comienza a predicar la conversión, pero él elimina la gracia. Entonces él vuelve al pensar filosóficamente y comienza a definir hasta filosóficamente. Cuando uno define fe por la razón, uno saca la fe, uno acabó con la fe. A partir de un hombre que está reconocido ahí que toda la fe es por la razón. Toda fe en la razón es toda razón sin fe. Es esto. Cuando uno quiere definir la fe, ¿por qué? Porque la definición está ahí en la palabra, no se necesita de ninguna otra. Cuando uno quiere definir aquello que es fe por tu razón, tú mataste la fe. Porque entró ¿qué? ¿Entró qué? Cuando uno quiere definir las cosas por la razón, ¿qué entró? ¿Entró qué? Puede hablar. Entró la materia. Ahí hay un mundo ahí diciendo, la materia es razón. Tú estás parado aquí, es porque tu cerebro está funcionando. Observa. Cuando tú estás funcionando es porque tú estás haciendo energía. Energía es materia. Entonces, tu físico, tu cuerpo, vamos a decir, tiene un conjunto. Tiene un conjunto eléctrico, un conjunto, podemos decir, una acción eléctrica. Puede ser estática, dinámica. Cuando uno está sentado, cuando está en movimiento es dinámica, pero en el cerebro parece estática, pero es dinámica, porque es la transmisión que se da de las neuronas. Uno entra, se comunican. Uno no está pensando, uno no actúa, no. Todo lo que muere es materia. Entonces, cuando la razón muere es materia. Entonces, vean mis hermanos, pastores, obreros, no hay ninguna dificultad ninguna en entender qué es filosofía. Ahora, ahí está el problema. El problema está en lo siguiente, es que la turma que habla en teología
La discusión que si Dios existía, que el Padre y la Trinidad, que Jesús fue creado o no fue creado, hay una multitud de teorías llamados patristas, padres de la iglesia. Juan era, y en cuanto al Imperio Romano acababa con los siervos de Dios, no tenía nada de filosofía. Ahí entran los patristas, que se estaban preparando para subir al gobierno. Cuando entra el gobierno de Constantino, los patristas estaban listos para definir la filosofía llamada cristiana. ¿Qué es lo que los patristas decían? Ellos decían que el mundo tiene que ser preparado para el milenio. Y ese de aquí era a través del cristianismo de la iglesia. Ahí es pura locura. Ellos decían que tenían que tener un líder para gobernar al mundo entero. Y todos dijeron así: si no siguen ese líder, van a mandar a matar. Y así comenzaron a hacer. Vean, después de que Constantino, después de Agustino, vino Tomás Aquino. Tomás Aquino fue un padre de la filosofía llamada católica. ¿Cuál era la base de Tomás Aquino? Él dice lo siguiente: patristas, filosofía, y vean, lo que él entendía era esto. Lo que él estableció era la tradición de la iglesia. Y la filosofía, él usaba aquí la Biblia. A principio él fue rechazado por la iglesia. Después del concilio, nuestro filósofo es este. Porque después del concilio de Trento, que fue el concilio que vino después de la reforma religiosa, la iglesia tuvo que explicar algunas cosas y querían explicar la fe y explicaron filosofía. Ellos toman la filosofía y entregan. Ahora vamos a la reforma religiosa del siglo XVI. Ahí en las reformas religiosas del siglo XVI, de Lutero, él era profesor de filosofía. Él dijo así: la filosofía es la madre de todas las cosas cristianas. Es la madre, es el adulterio de la iglesia. Porque él percibió que todo el periodo, 1500 años, periodo que actuó desde la iglesia en su principio, inclusive era medieval, él entendió que este tiempo era el tiempo que estaba siendo dominado por la filosofía. Y él coloca aquí, inclusive, estos principios aquí, llamados escolásticos. Los escolásticos, inclusive, de Tomás Aquino, que era escolástico, ese era la misma base. Se llamaba así: ortodoxia de la iglesia. Nadie tenía esto, todo estaba equivocado. Porque tú tienes que mezclar con filosofía. Si tú mezclas con filosofía, entonces todo estaba. El creyente, ahí estaba, Lutero dijo: no es esto. Vamos a ver aquí, la iglesia pasó. El periodo de la iglesia llamada reforma religiosa entra ahora. Los post-reformadores, la lucha que se trabó. Luego enseguida vinieron los filósofos otra vez. Y los filósofos, resumido, más importantes que se levantaron en Inglaterra. ¿Por qué? En Inglaterra, el continente estaba aquí. Inglaterra estaba aquí. Entonces, lo que pasaba aquí, Inglaterra no dejaba entrar aquí. Entonces, la enseñanza que no se trajo aquí, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una universidad. Había una universidad católica. Porque en el 12º siglo fueron creadas las grandes universidades: la Salamanca, Polonia, Florencia, París, Oxford. Fueron en España. Después otro en Florencia, en Italia. Lo que se predicaba, lo que se enseñaba, lo que se enseñaba en la universidad eran dos cosas: filosofía y teología. ¿Por qué? Porque era interés de crear cuadros para gobernar el mundo de aquella época, que era el mundo medieval. Ellos no tenían
El mundo de aquella época tenía varios, que era o período medieval. era el periodo medieval, estaba aquí en el centro, eran recibir todos los beneficios de los feudos. El feudo estaba aquí, mandaban, E ela tinha interesse, porque y era el interés, os senhores feudais porque los propios señores feudales tenían a sus hijos para venir a la iglesia un cuadro y prepararse, porque ellos iban a servir de aliento y de base para todo lo que iba a venir. a terra estava do outro lado, Inglaterra estaba quedando de lado. não sofreu tanto. Então, a Inglaterra Entonces Inglaterra, él creía en las escuelas teológicas. aí Ahí voltou o negócio, volvió todo el problema de la filosofía. se misturou. Ahora se mezcló con la filosofía. ¿Por qué? La teología solo enseña E tanto a funcionar. Entonces, en cuanto ella funcionaba, venía aquí, habían varios nombres, pero los principales da teologia de la teología eran teístas, los teístas de Cambridge y de otros específicamente de Inglaterra. Ellos tenían una concepción filosófica al respecto de Dios, y la teología de Dios revelado para ellos no existía. Existía una fe que ellos definían, que ellos hablaban. Entonces, observen, mis hermanos, irmãos vão entender vean que van a entender por qué la teología, ella cambió porque eles tinham y vino a la ciencia, porque ella se volvió dogmática, se volvió sistemática, ellos tenían que usar apologética, ellos tenían que enseñar todo lo que era la razón necesita para estudar a Bíblia. para estudiar a la Biblia. Quando entrou a razão, Cuando entró la razón, acabó, entró la filosofía. ¿Quieren ver un detalle ahora? quando houve o grande Cuando hubo el gran avivamiento del siglo XVIII, 700, 1720 hasta 1740, 50 por ahí fueron las grandes evidencias. ¿Qué aconteció? Butler, que era teísta uma autoridade, de Cambridge, era una autoridad en Cambridge de la teología. Él entró livro, a un libro Marx, não sei a palavra, estou dizendo que era que dice así la palabra. com Wesley, Entró con Wesley, porque Wesley era de allá. Fue bautizado con el Espíritu Santo, Juan Wesley. Y era locura. até a esposa Hasta las cosas. não achou que ele estava errado, Él pensó que estaba equivocado, pero vean, a experiência, él vivió la experiencia. Era una experiencia con el derramamiento del Espíritu Santo. La filosofía entró para acabar, e ela veio com todas as forças, y ella vino con toda la fuerza. as igrejas, Y estaba ya dentro de las iglesias, de los creyentes, de los monasterios, dentro de las grandes catedrales. Y ella se manifestaba. Vean cómo se manifestaba en el entendimiento en que Dios era el Dios de la riqueza. que o Deus de Que el Dios Calvino de Calvino era un Dios arbitrario. Observen, era un Dios arbitrario. ¿Por qué Dios arbitrario? Porque Calvino hablaba al respecto de salvación. Hablaba al respecto de elección, pero no puede ser. Ese es el Dios es arbitrario, porque estaba en la Biblia. Y entonces ellos se levantaron para contestar. na esteira, En la estera estaban los filósofos. Ahí comienza una nueva historia. que não tinha nada a ver de evangelho, Entran muchos que no tenían nada de evangelio, crean mucha mentalidad os y entran para hacerse socios. Nietzsche, filósofos, que era filósofo, filho de pastor, hijo de pastor, e com ele uma outra, y con él una serie de otros que llegaron hasta negar la existencia de su primer filósofo teólogo, que negó la existencia de Dios. Dios murió, acabó, e ele começou a valorizar y él comenzó a valorizar al hombre em todas as épocas. en todas las épocas. Ahora Foi filosófica. Havia um interesse el hombre era filosófico, había un interés. aqui, Yo quiero terminar aquí. Nuestro horario está bastante avanzado. Yo quiero decir una cosa a los hermanos. ¿Dónde estamos hoy? a igreja La Iglesia Cristiana Maranata, desde 1960, la mayor publicación que ha sido hecha es de Thomas Alcer Thomas Alcer fue quien escribió un tratado sobre la muerte de Dios. Teólogo. não era só ele, era No era solo él, era não
só ele, no solo él, era Nietzsche série de outros, y una serie de otros que uno va a encontrar hasta un punto de existencialismo de Kierkegaard, Bultmann, de Buchmann, Brunner, de Brunner, uma série deles, de una serie de ellos, Schwartz, de Shorts. todos eles observam. Todos muchos de ellos observan. Si uno abre aquí la lectura de ellos, uno no es necesario llamarse de creyente, pero ellos negaron todo. Era dogmática. Vean aquí. Cuando todo apareció, cuando Dios había muerto, apareció Barth, dio un aliento y dijo así: Agora, no último, Él va a morir allá en el último siglo. Ahora vean, Barth, él decía las cosas más perfectas. Solo existe un Salvador, existe solo una salvación, pero lo que importa es lo que él decía al respecto de la Biblia. ele diz assim, Y él decía así: sistemática y dogmática. Entonces, la sistemática es una forma en la que uno tiene de decir comienzo, medio y fin. No hay ningún problema. a dogmática, Entonces, la dogmática, ella comienza a mostrar coisas que só ele, un montón de cosas que solo él tenía en su cabeza de él. Y la dogmática, él usa todos los recursos de la sistemática. Él usa todos los recursos de la teología que son humanos, racionales, carnales. Él usa todo. Tanto era así que cachimbo, había muchas personas que quedaban ahí fumando con todo el humo. Esa es la teología que todo el mundo está ahí. Es una maravilla. Es lo que estamos precisando. ¿Por qué? Porque la teología fue a anular la fe teológica. Es por eso que tú, mi hermano, no necesitas de teología que está allá afuera, porque tú vas a terminar creyendo en filosofía. não é que a filosofia No es que la filosofía seja pecado, sea pecado, no es que teología sea pecado. estamos dizendo Estamos diciendo que ninguna de las dos sumadas no lleva al hombre a la eternidad. Entonces, filosofía y teología da ideología. La desgracia del mundo fue lo que se llama ideología. Ahí tiene Marx, e você tem Engels, tiene a Engels, eram os dois eran los dos socios de la teoría vista do comunismo. del comunismo. Marx Filósofo, era filósofo. filosofia de La filosofía de Marx, aquí. Engels era Y Engels era teólogo. quem orientou Quien orientó a Marx y a Engels pastor fue un pastor llamado Brunenbauer, teólogo, avançado, teólogo ideológico, teólogo avanzado, que ia fazer teólogo que iba a hacer sus conferencias de la siguiente forma: yo vine a respeito de Deus. para blasfemar respecto de Dios. Mis hermanos, eso se llama ideología. No hubo nada peor en el mundo que la unión Da teologia. de la teología con la filosofía. Hoy, uno no consigue sacar más de la cabeza, de la tradición, no consigue sacar. Há servos de Deus Hay siervos de Dios en todo lado. Siervos que no están ni preocupados con esto. Pero cursos, hay cursos, hay estudios que se hacen con gente nuestra, jovens con jóvenes, obreros que están allí, están perdiéndose porque están faltando esto que estamos diciendo aquí. Vamos a decir una cosa aquí, los hermanos. No hay ningún motivo para que un pastor no sepa posicionarse en una escuela bíblica dominical, un padre que no sepa hablar con su niño sobre esto que estamos hablando aquí. Una cosa es la razón de la materia. Hay otra cosa que es aquello que es del espíritu. Hay una cosa es cuarta medida y otra cosa es quinta. Una cosa es obediencia y otra cosa es desobediencia. Una cosa es razón y otra cosa es revelación. Mis hermanos, estamos de goela seca, de tanto falar estamos ya con la boca seca de tanto hablar de esto. Esto tiene que entrar a su vida, mi hermano. Si uno está cansado, un sábado perdido, tanta coisa. es horrible, no. Olha aqui, Vean aquí, nuestro compromiso es aquí. nós vamos deixar isso Vamos a dejar esto daqui a 30 dias. ya listo. De aquí a 30 días que va a estar en disposición del Instituto Bíblico. Foi falar, Tanto lo que fue hablado como o sujeito está falando, para não causar lo que no hemos podido hablar. mais. O que está sendo falado, Pero lo que está siendo hablado con aquello que va a ser asistido, vamos a recibir los escritos. direitinho, ponto. Todo directo, punto por punto. A igreja
La iglesia vive seus momentos. vive sus momentos. Entonces las teorías, las filosofías, las teologías, mis hermanos, para nosotros ahora es del Marcelo, aqui o pastor Daniel, es del pronto. Lo que han predicado el pastor Marcelo, el pastor Gabriel, ellos están abordando esto que está aquí. Todo lo que yo estoy diciendo aquí es cansativo, es enredado. Solo yo puedo hacer esto, porque yo tengo 87, todo el mundo ya se olvidó de mí. eu tenho que fazer, Pero yo tengo que hacer, yo tengo que vou ter que me engolir, hacer hasta que me duela la lengua. queridos. Mis hermanos, no es nada de esto. A verdade, Pero en verdad nós temos es que nosotros tenemos poco tiempo. Los hermanos ya vieron hoy las enseñanzas. pouco tempo. Porque lo que quedó aquí quedó un marco en el tiempo. Vamos a quedar de pie para terminar esta parte, que es la última aula dentro de 5 minutos, la última aula. Vamos lá, vai ser curta também. Ya va a ser corta también, ¿no? Listo. Tem muita coisa para dizer. Hay mucha cosa para hablar. Luz em volta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz no céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Ainda. Agora Ahora é uma palavra es una palabra especial, específica. filosofia La filosofía, ella creó términos para tirar para sacar, o entendimento dela. para sacarte del entendimiento. Entende? De jeito nenhum. Uno no, con filosofía uno no entiende nada. Uno no puede entender nada. Por exemplo, Porque, por ejemplo, ahora preste mucha atención en esto. La palabra aquí es metafísica. é uma palavra só. Es solo una palabra. A meta La metafísica é es forma. la forma como la filosofía se expresa. Tem várias teorias a respeito Tenemos muchas teorías al respecto de la metafísica. disso. La ley de esto, la ley de... No es nada de esto. Es todo lo que está aquí y la cosa de la metafísica es que está relacionada con materia E com y com a mente. con la mente. Observe, Observen, quando eu uso Cuando metafísica e filosofia, yo uso metafísica en filosofía pra teologia, y la llevo a la teología, fui pra razão ou pra revelação? yo me fui a la revelación o a la razón. A la razón. Y la metafísica es exactamente todo lo que es la materia. Materia Existente. es todo lo que es existente. Falando, Estamos hablando de la materia está relacionado que está relacionada con la existencia. aliás, desculpa, extensiva. Proexistencia. E a La materia en la mente, ella está sobre seu cérebro. su cerebro. Ahora vean, Vou filosofar agora. vamos a filosofar ahora. Un ejemplo, vamos a filosofar. Só quem vai Solo quien va a ser capaz de hacer esto, diferente de lo que yo hice, es usted. filosofar Tú vas a filosofar en tu mente, Ahora en tu mente na matéria. va a tomar la materia. ¿Dónde está la materia? ¿Está aquí a tu lado, aquí a este otro lado, afuera? Você gira para o lado que você quiser. Puede girar al lado que tú quisieres. Esto es filosofía. Está basado Seria en la materia, que que es la extensión. que está ligado Todo lo que está conectado a la materia que é conhecido. es de aquello que es conocido. Entonces, Trabalhar com tá. puede trabajar aquí. E a mente? Y la mente, Aí diz assim, diz o ahí dice así, hablando de los filósofos, aquele texto diz assim, aquel texto dice así, ergo sum, não é? Ele diz assim, ergo sum. ¿Cómo es así? La primera expresión. eu penso, né? Yo pienso, logo yo pienso y luego existo. né? ¿No? Cogito, Cogito ergo sum. quer dizer, eu penso algo Yo assim. pienso, luego existo. Mas quando ele diz eu penso, Pero cuando yo dije yo pienso es porque está la mente. esse tá aqui. ¿Qué es existencia? Está aquí en la materia. No hay ninguna otra cosa. Filósofo. A filosofia, La filosofía teologia, con la teología e não existe puede existir. teologia Y no existe curso de teología sin filosofía. ¿Por qué? que a teologia Porque la teología
no explica la fe. Y la filosofía explicar a fé. intenta explicar la fe por la razón. Y la fe por la razón no existe. Es una mentira. Existe cristianismo. No existe cristianismo Agora vou terminar en el mundo entero. Vamos a terminar diciendo, aqui. A luta ¿cuál fue la lucha do projeto de Deus, del proyecto de Dios do projeto do homem. y el proyecto del hombre? El hombre estableció a través del mundo. O adversário é cara. El adversario está aquí. Tú estás en un proyecto. Vas a confrontarte con Dios. La teología y filosofía. Paulo viu isso? Pablo vio eso. Vendo isso. Nosotros estamos viendo eso. Abraço, teologia e filosofia. É abraço de afogado. El abrazo de la teología y filosofía Não está morrendo. es un abrazo de moribundos porque van a morir los dos. Deixa a luz do céu. Outra palavra aqui, só um pedido. ¿Cuál es la palabra? Un momento. La palabra ontología. La palabra ontología está muy usada. Es rescogito. Es onto, es onto es de ti. To é To es dentro. ser. Então, Dentro de ti. Entonces la filosofía es aquello que está manifesta dentro de ti. Ella se manifiesta usando estas expresiones. Mi posición es ontológica. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. 5 minutos. 5 minutos Sair de pé. Já vai para salir y vamos a volver. vai ao toalete. Puede tomar agua, puede ir al baño y vamos a volver. Os de lá, a mesma Si los que están allá es la misma cosa. A última aula La última aula. dos irmãos Los hermanos que están conectados conosco. conectados con nosotros, Pastor Amadeu vai dar. Amadeo va a dar